Más Internacional. Buenas noches, les damos como siempre la bienvenida a esta nueva emisión de Red Más Internacional y empezamos hoy hablando, por supuesto, de la noticia más importante en la materia internacional. Florence empieza a golpear Carolina del Norte con marejadas y ya empiezan también a darse las inundaciones costeras. Sigue siendo extremadamente peligroso pese a haber bajado a categoría 2. Las autoridades insisten en que sus consecuencias podrían ser catastróficas. El poderoso huracán ya se siente en la costa de las Carolinas. Pese a haberse degradado a categoría 2, avanza con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora. No se equivoquen, ya sea que el ojo de la tormenta toque tierra a lo largo de nuestras costas o más al sur, estamos en el lado equivocado de esto. Las imágenes de la NASA muestran desde el espacio el recorrido y poder de Florence. En tierra, así es como empiezan a sentirse sus primeras consecuencias. Carolina del Norte está a punto de enfrentar el poder del huracán Florence. El tiempo de preparación se está acabando. El pronóstico de esta mañana muestra que la tormenta está a solo horas de distancia. El mensaje sigue siendo claro y el mismo: hay que evacuar. Mi mensaje hoy es: no se relajen, no se conformen, manténganse en guardia. Esta es una tormenta poderosa que puede matar. Hoy la amenaza se convierte en realidad. Pese a haber bajado a categoría 2, el peligro sigue latente. Esta es una tormenta muy peligrosa. La marea de la tormenta es la razón por la cual muchos de ustedes han sido evacuados. Pedimos a los ciudadanos que presten atención. Se está acabando el tiempo. El océano va a empezar a levantarse a lo largo de la costa y las áreas de entrada en cuestión de horas. Su tiempo para salir de esas áreas y la inundación de las mareas de tempestad está llegando a su fin. No puedo enfatizar eso lo suficiente. Una vez Florence toque tierra, podría llegar lo peor. En algún momento del viernes por la tarde o incluso el sábado por la mañana, este huracán de gran alcance y lento amenaza con la fuerza y el viento en el este de Carolina del Norte y Carolina del Sur hasta este fin de semana. La enorme cantidad de agua a su paso desde ya deja consecuencias. Los efectos catastróficos se sentirán fuera del centro de la tormenta debido a un aumento de 9 a 13 pies. Esa es la segunda historia de una casa, vientos agitados y lluvia implacable que durará varios días. Días en los que las personas podrían estar sin luz, más de 5 millones bajo advertencia de huracán, por lo que durante la semana autoridades recomendaron abastecerse. La situación con el paso de las horas se va complicando. Ya nos estamos quedando sin nada, no hay leche, no hay pan, no hay nada en las tiendas en este momento. Florence ya empezó a azotar Carolina del Norte con marejadas e inundaciones costeras. El centro de Florence se acerca a las costas de las Carolinas esta noche, luego se moverá cerca o sobre la costa sur de Carolina del Norte y el este de Carolina del Sur. Más de 1000 vuelos han sido cancelados entre este jueves y el sábado. La incertidumbre es lo único seguro que tienen en este momento más de 5 millones de personas. Seguimos hablando de fenómenos naturales porque hoy vale la pena recordar que en los últimos años otros huracanes han causado devastación y centenares de muertos en varios lugares del mundo. A diferencia de la letra de una conocida canción de Ricky Martin, para Puerto Rico y República Dominicana, María no fue blanca como el día. Se trató del segundo huracán más intenso de 2017 y el peor desastre natural en la historia puertorriqueña. Recientemente las autoridades estimaron que ese fenómeno ocurrido en septiembre del año pasado dejó más de 6.000 muertos. Pero semanas antes, el mundo había presenciado el ciclón más fuerte del Atlántico, el huracán Irma, con vientos de hasta 295 kilómetros por hora,
provocó daños calculados en 101.000 millones de dólares y 134 víctimas mortales a su paso por Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y las Bahamas, entre otros. Además de María e Irma, otros huracanes han quedado en la historia como los más destructores. Entre octubre y noviembre de 2012, Sandy causó grandes inundaciones en New York y New Jersey. 219 personas murieron y fue considerado como uno de los más letales en Estados Unidos. Un poco más atrás en el tiempo, Katrina, ocurrido en agosto de 2005, llegó a categoría 5 y alcanzó vientos superiores a 250 kilómetros por hora. Su paso por tierras estadounidenses dejó por lo menos 1.800 muertos, 1 millón de desplazados e igual número de viviendas destruidas. Sin embargo, hasta ahora, Patricia sigue considerado como el huracán más fuerte de la historia. Según expertos, el ciclón ocurrido en octubre de 2015 alcanzó vientos de más de 300 kilómetros por hora, pasó por países como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y México y cobró la vida de más de 150 personas. Hawái también se ha visto afectado por fuertes lluvias. La depresión tropical Olivia ya ha ocasionado apagones y han empezado a ser necesarias las evacuaciones. Olivia pasó de tormenta a depresión tropical. Llegó con fuertes lluvias a la isla de Maui, en Hawái. Algunos árboles se cayeron ante la fuerza de Olivia, ocasionando cortes de luz, incluso evacuaciones, mientras sigue su rumbo hacia mar adentro. Meteorólogos advierten que las fuertes lluvias acumularían entre 8 y 13 centímetros más de agua y de 15 a 20 en algunas zonas más elevadas, que podrían terminar en inundaciones debido a la saturación de la tierra, por lo que fue emitida una advertencia de inundación mientras se registran ráfagas de 82 kilómetros por hora. El centro de emergencia de Honolulu fue activado y así permanecerá al menos durante 24 horas hasta que se decida lo contrario. Olivia tocó tierra con intensos vientos y lluvias torrenciales en la costa de Barlovento, en la isla de Maui. Posteriormente tocó tierra por segunda vez en la costa nororiental de Lanai, según el Centro de Huracanes del Pacífico Central del Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, seguimos aquí atentos a todo lo que tiene que ver con esta situación producida por fenómenos naturales en los Estados Unidos y los vamos a estar informando todo el tiempo acerca de lo que tiene que ver con esta llegada de Florence. Se espera que toque tierra en las Carolinas hacia la medianoche, así que estaremos contándoles qué pasa. Seguimos con la información porque en medio de la emergencia por este huracán, el presidente Donald Trump hizo referencia también al huracán María que azotó Puerto Rico el año pasado. Una vez más, sus declaraciones generaron polémica. A través de su cuenta en Twitter, Donald Trump negó la cifra de fallecidos por los huracanes que azotaron Puerto Rico el año pasado. 3.000 personas no murieron en los 2 huracanes que azotaron Puerto Rico. Cuando me fui de la isla, después de que la tormenta hubiese golpeado, tenían entre 6 y 18 muertos. A medida que pasó el tiempo, no subió mucho. Después, mucho tiempo después, se empezaron a reportar cifras mucho más grandes, como 3.000. El presidente republicano no dudó en buscar responsables. Esto fue hecho por los demócratas para hacerme quedar tan mal como fuera posible, cuando yo estaba con éxito recabando miles de millones de dólares para ayudar a reconstruir Puerto Rico. Si una persona muere por cualquier razón, como por vejez, simplemente lo agregaban a la lista. Mala política, yo amo a Puerto Rico. Un informe de la Universidad George Washington encargado por las autoridades de Puerto Rico reveló que al menos 2.975 personas murieron por el paso de los huracanes Irma y María en septiembre del año pasado, una cifra diferente a la revelada por autoridades estadounidenses con la cifra de 64 víctimas mortales. Y allí no termina toda esta situación. En Filipinas siguen en alerta máxima por cuenta del tifón Mangkhut, el más fuerte del año. Meteorólogos anuncian olas de 7 metros de altura, inundaciones y también deslizamientos. Las evacuaciones iniciaron y se espera su llegada para este sábado. En Filipinas crece la alerta junto a los vientos del poderoso tifón Mangkhut que avanza con ráfagas de hasta 325 kilómetros por hora, equivalente a un huracán de categoría 5. Este sábado podría azotar la provincia norteña de Cagayan en el Pacífico a 800 kilómetros de distancia del archipiélago con vientos sostenidos de 265 kilómetros por hora. Alrededor de 12.000 personas han sido evacuadas de partes bajas de la provincia china de Guangdong. Con el paso de las horas, el supertifón sigue ganando fuerza mientras avanza hacia el norte de Filipinas.
Manhunt ya atravesó Guam y las Islas Marshall en el Pacífico, causando inundaciones y cortes de luz. Momentos de pánico vivieron los estudiantes de una escuela primaria en una ciudad china por cuenta de un terremoto de 5.3 grados que sacudió el noroeste de ese país. Las cámaras de seguridad de la institución registraron los angustiosos momentos cuando los niños evacúan un salón y bajan las escaleras rápidamente. Según el gobierno local, el movimiento no dejó víctimas fatales ni daños materiales graves. Estamos de regreso en Red Más Internacional. Seguimos atentos a la llegada de Florence a los Estados Unidos, pero continuamos también contándoles las otras noticias importantes del día en materia internacional. Fuertes explosiones y varios incendios a causa de múltiples fugas de gas en por lo menos 39 viviendas alertaron a las autoridades del estado de Massachusetts en los Estados Unidos. Reportes preliminares de autoridades locales señalan por lo menos que hay 4 personas heridas, pero que la cifra podría aumentar. Al finalizar la tarde de hoy, la Policía Estatal de Massachusetts comenzó a registrar uno a uno los reportes de explosiones de gas en varias viviendas ubicadas en Lawrence, Andover y North Andover, cerca de Boston. Autoridades locales atribuyen los hechos a una falla sistemática en los ductos de gas que dejaron un saldo de por lo menos una casa completamente destruida y varias con incendios menores, por lo que tuvieron que solicitar a los residentes de esas áreas abandonar sus hogares. Como medida preventiva, también fue ordenado el corte temporal del servicio de gas, que es operado por la compañía Columbia, que informó que lo sucedido en ningún caso puede atribuirse a alguna acción doméstica realizada en una de las viviendas afectadas. Tanto residentes que tuvieron que evacuar sus hogares como fuerzas de policía y de bomberos aseguraron que la magnitud de las explosiones era tal que el humo impedía ver con claridad el cielo. Por lo pronto, ya se adelantan las investigaciones pertinentes para identificar las causas de la afectación en la línea de gas, pero preliminarmente se ha encontrado que la avería principal pudo registrarse en la región sudeste de la ciudad de Andover. Se registró una tragedia en California. Un hombre mató a 5 personas, incluyendo a su esposa, y después se quitó la vida. Un nuevo episodio de violencia armada se registró en Estados Unidos. Un hombre asesinó a su esposa y otras 4 personas. Al ser enfrentado por un oficial de policía, se disparó en el pecho. Sí, todo esto fue sobre cubierta. Las personas fueron llamadas desde casi todas las divisiones de la organización, a medida que aprendimos la seriedad y cifras. Esto es muy poco común, tener a 6 personas muertas a tiros en un incidente. El personal de la oficina del sheriff del condado de Kern no ofreció una explicación exacta de por qué el hombre asesinó a las personas en un negocio comercial en Bakersfield, y aún se desconoce la identidad del atacante y sus víctimas. Ciertamente hay una conexión. No vas al azar a una residencia determinada. Estoy especulando en este momento, pero puedo estar bastante seguro que hay una conexión entre todas las personas. Además de la esposa del atacante, no se conoce ninguna otra teoría de cómo las víctimas podrían estar relacionadas entre sí. Al menos 30 personas fueron testigos del tiroteo. Están siendo entrevistados mientras avanza la investigación. Se trata de un nuevo capítulo de violencia con armas de fuego en territorio estadounidense. Este año, hasta el día de hoy, se han registrado 254 tiroteos masivos. Hoy se conoció que uno de los hijos del detenido narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue incluido entre los 10 capos más buscados de los Estados Unidos. Se trata de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, a quien la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA por sus siglas en inglés, incluyó entre la lista de los 10 narcotraficantes más buscados por las autoridades norteamericanas. Al Alfredillo, como también se le conoce, lo buscan para procesarlo en una corte de Chicago por delitos de conspiración por posesión e intento de distribuir sustancias controladas. Entre mayo de 2005 y diciembre de 2014, Guzmán Salazar habría colaborado para traficar cocaína, heroína y marihuana desde México a la frontera con Estados Unidos. El Alfredillo, hijo de Joaquín Guzmán Loera y de María Alejandra Salazar Hernández, fue quien llevó a la actriz Kate del Castillo y al actor Sean Penn al encuentro con el Chapo en octubre de 2015 en algún lugar de la sierra del llamado Triángulo Dorado. Guzmán Loera permanece detenido en una prisión de alta seguridad en Manhattan y cada vez que aparece ante la corte es trasladado en medio de un gran operativo de seguridad.
En Brasil sigue siendo noticia el estado de salud del candidato a la presidencia Jair Bolsonaro, quien se recupera tras una cirugía de urgencia que debieron practicarle en las últimas horas. El hospital Albert Einstein de Sao Paulo informó a través de un comunicado de prensa que la operación de emergencia realizada a Jair Bolsonaro tenía como propósito corregir una obstrucción en el intestino delgado. También reveló que la intervención fue exitosa y que no hubo complicaciones. Mientras avanza la recuperación de Bolsonaro, el presunto agresor, Adélio Bispo de Oliveira, habló desde la cárcel y explicó el motivo del ataque. Me siento amenazado como tantos millones de personas por los discursos que ha dado el ciudadano Bolsonaro. Esa certeza de que tarde o temprano logrará lo que promete tan vehementemente para todo el país contra personas como yo. Bolsonaro fue apuñalado el pasado 6 de septiembre en medio de un evento en Juiz de Fora. Aspira a la presidencia de Brasil por el Partido Social Liberal. Desde que fue atacado, su popularidad ha subido en las encuestas de cara a los comicios del 7 de octubre. Nicolás Maduro llegó a China para adelantar una visita oficial hasta el próximo domingo. El gobierno chino aseguró que esta visita marca un nuevo nivel en las relaciones de ambos países. La visita relámpago del presidente Nicolás Maduro a China tiene como objetivo concretar un préstamo de $5.000 millones que sirvan para aliviar la grave crisis económica que atraviesa ese país actualmente. Ha sido una visita de trabajo muy importante, donde además tuve un encuentro con mi homólogo, con el vicepresidente de China. Sostuvimos reuniones con CNPC para revisar la agenda energética. La presencia de Maduro en el gigante asiático ha sido aprovechada por ese gobierno para darle un espaldarazo al régimen bolivariano. Recientemente el presidente venezolano ha impulsado activamente las reformas económicas y ha habido una reacción positiva de la sociedad hacia estos. Creo que una Venezuela en constante desarrollo está en los intereses de todos. Venezuela, por su parte, se comprometió a pagar el préstamo con efectivo o, en el último de los casos, con petróleo. Revisamos los 472 proyectos ya existentes con China, cómo van en marcha y viendo ya los proyectos para el futuro. China tiene fe en que el pueblo y el gobierno venezolano podrán mantener sus asuntos internos dentro del marco legal. Venezuela es el socio estratégico integral de China, con fuertes lazos comerciales. Maduro tendrá un encuentro antes del domingo con su homólogo chino Xi Jinping. Vladimir Padrino López admitió que en Venezuela hay hambre y que el gobierno no tiene cómo alimentar a su pueblo. Así lo reveló Joaquim Silva, el ministro de Defensa brasileño. En una reunión que tuvieron en las últimas horas en Puerto Ordaz los ministros de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y de Brasil, Joaquim Silva Luna, el funcionario chavista dijo lo siguiente con respecto a la crisis migratoria. Pero insistimos en la matriz que se ha construido alrededor de una crisis humanitaria que no existe y que están usando en este momento en organismos multilaterales para agredir a Venezuela, para intervenir a Venezuela. Sin embargo, Silva Luna aseguró en declaraciones recogidas por varios medios internacionales que durante el encuentro Padrino López le pidió ayuda para poder atender al pueblo venezolano. Necesitan ayuda, el país está pasando hambre, su diáspora está relacionada con el embargo económico que fue puesto allí dentro. Quiero traer a mi gente de vuelta, no tengo nada más que hacer. También dijo que su homólogo de Venezuela reconoció que el régimen no tiene capacidad para atender la crisis económica. Él no tiene dinero para alimentar a su pueblo y admite que están saliendo por hambre. Él cita el embargo económico. No hay condiciones económicas para asegurar a las personas allí, no hay empleo, no hay trabajo. Pero a pesar de la profunda crisis que atraviesa Venezuela por cuenta de la escasez de alimentos y medicinas, el gobierno de Nicolás Maduro se empeña en mantener buenas relaciones con sus aliados. La agencia Reuters divulgó documentos que dan cuenta de que la estatal petrolera PDVSA le ha suministrado desde enero de este año unos 11,4 millones de barriles de crudo a Cuba, en momentos en los que la producción en las refinerías venezolanas registra fuertes disminuciones. Hablamos a esta hora también del Papa Francisco, quien en medio de los escándalos de abusos sexuales que empañan la imagen de la Iglesia Católica, recibió a una comisión de obispos de los Estados Unidos para intentar buscar una solución a los graves comportamientos de decenas de clérigos.
El cardenal Daniel DiNardo, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, encabezó la comisión que el Papa Francisco recibió en la Santa Sede. DiNardo habría solicitado esta audiencia en el mes de agosto luego de que una investigación a la Iglesia del Estado de Pensilvania saliera a la luz pública. El informe concluyó que 301 curas del Estado cometieron abusos sexuales a más de 1.000 menores de edad en los últimos 70 años. Por esta investigación, el entonces cardenal Theodore McCarrick se vio obligado a renunciar a su cargo dentro de la Iglesia. Durante la reunión en la que la delegación de Estados Unidos tenía como intención presentar un plan de regeneración, el Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo de West Virginia, Michael Bransfield, acusado de acosar a hombres mayores de edad. Seguido, el sumo pontífice ordenó más investigaciones para determinar el alcance de estos abusos y el vínculo que Bransfield pudo tener con McCarrick. Aún quedan cientos de clérigos por investigar, por lo que Francisco citó a una cumbre para el próximo 21 de febrero, en donde cita a todos los presidentes de las conferencias episcopales para tratar principalmente los abusos sexuales dentro de la Iglesia. El Parlamento español aprobó la exhumación del cuerpo del dictador Francisco Franco. Sus restos yacen en el Valle de los Caídos, esto es al lado de cientos de personas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil Española por órdenes del dictador. Sí, 172 más 4 votos emitidos telemáticamente. No 2, abstenciones 164 más 1 voto emitido telemáticamente. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley. Así votaba hoy el Parlamento español a favor de la exhumación del cuerpo de Francisco Franco. Aunque casi por unanimidad los parlamentarios estuvieron de acuerdo con lo propuesto por el jefe de gobierno Pedro Sánchez. ¿Cómo puede ser que los privilegios de la dictadura y de la familia del dictador continúan en democracia? ¿Cómo puede ser que la familia de un dictador continúe disfrutando de lo que es de todos los gallegos y las gallegas? Y se lo decimos, Franco, además de un golpista, un dictador y un asesino, Franco era un ladrón. Hubo quienes votaron en contra. Después de 40 años, desenterrar el cadáver de Franco no es prioritario ni urgente para la inmensa mayoría de los españoles. Pero como decimos, el señor Pedro Sánchez sí que tiene una necesidad urgente, que es lanzar una cortina de humo que tape las vergüenzas y las debilidades de su gobierno. Y mientras en el Parlamento celebraban el logro, en las calles de Madrid los manifestantes en pro y en contra de la exhumación se hicieron sentir. Parece que hay ciertas cosas que no se pueden votar. Unas cuantas cosas que no se pueden votar. Y esa exhumación, mal llamada exhumación, es una profanación, porque está en contra de la voluntad de la familia, con lo cual, si a cualquiera de nosotros nos quisiera sacar algún familiar enterrado sin nuestro consentimiento, no es una exhumación, es una profanación. Pues yo que lo exhume, lo lleve a poner a foso común. Ya está. Como están mis padres, pues están todos. Quienes vivieron la dictadura franquista y durante la guerra perdieron familiares y amigos, aunque creen que la exhumación llegó tarde, celebran la decisión del gobierno. El Valle de los Caídos es primero un engendro de posterior a la guerra, con toda la simbología de la victoria franquista, con flechas, con escudos, con águilas por todas partes. Es decir, que eso no se puede convertir en un cementerio nacional, que debería ser neutral y respetuoso con todos los que están ahí. El general Franco, luego de 43 años, tendrá que mudarse y a su familia tan solo le quedan 2 días para decidir y notificar al gobierno el lugar en el que sus restos serán enterrados nuevamente. Los ciudadanos de la provincia de Idlib, al noroccidente de Siria, siguen huyendo de los bombardeos anunciados por el régimen de Bashar al-Assad, mientras que los organismos de socorro crean una aplicación que les avisa de los ataques en tiempo real. Así suenan las sirenas en los cuarteles de los cascos blancos en la provincia de Idlib. Los profesionales revisan sus celulares y cuando reciben una alerta, se preparan para atender la emergencia. La forma en la que el sistema opera es que toma observaciones de las personas y de sensores remotos.
Estas observaciones son de aviones de guerra e incluye datos como el tipo de avión, la dirección y la hora en la que se hizo la observación. El sistema HALA, creado por 2 estadounidenses, no solo alerta a los organismos de socorro y rescate. Los ciudadanos también pueden descargar la aplicación para recibir alertas por Telegram, WhatsApp y Facebook para evacuar en el menor tiempo posible en caso de un ataque cerca a su ubicación. Luego determina a dónde y cuándo el avión va a ir. Esto crea una advertencia para la población local y las comunidades potencialmente afectadas, y esta advertencia se propaga por las redes sociales, se envía por programas de mensajería como WhatsApp, Telegram y también por las sirenas controladas a control remoto y las luces de alerta. La tecnología también ha ayudado a prevenir cualquier ataque por parte de las tropas del régimen de Bashar al-Assad a hospitales y colegios. Un sitio fuera del conflicto es el hospital, el colegio, y hemos proporcionado las coordenadas por GPS para decir que ese hospital, y lo hemos compartido con Rusia y Estados Unidos, los copresidentes del equipo de trabajo, para decir que este sitio está fuera del conflicto. Es un hospital y en una operación militar. Todos deben hacer su mayor esfuerzo para evitar que sea un objetivo. Pero quienes no confían en la tecnología han emprendido un largo viaje hasta la frontera con Turquía junto con su familia, huyendo de lo que podría convertirse en una catástrofe humanitaria. No estamos preparados para el peor de los casos. No estamos preparados para ver a 3 millones de personas movilizándose a la frontera con Turquía. Este es un escenario que por mucho supera la capacidad de cualquier organización humanitaria. El régimen de Bashar al-Assad había anunciado un cese al fuego sobre la región de Idlib, pero según sus ciudadanos, los bombardeos aéreos de las tropas sirias y rusas son continuos y ya dejan 10 muertos y más de 30.000 desplazados. Los 2 sospechosos de haber envenenado al espía Sergei Skripal y su hija Yulia dieron una entrevista al medio de comunicación ruso RT. Aseguraron que se encontraban en Inglaterra de vacaciones. La semana pasada, la policía británica publicó en los medios de comunicación las fotos de Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, los supuestos sospechosos de haber envenenado al espía Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad de Salisbury, Inglaterra. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, les envió un mensaje a los sospechosos para que hablen ante los medios de comunicación y así terminar de una vez por todas los señalamientos por parte del gobierno de Theresa May al Kremlin. Hoy, en una entrevista al medio de comunicación ruso Russian Today, los sospechosos accedieron a dar una entrevista. Petrov recuerda qué estaban haciendo días previos al envenenamiento de los Skripal. Пробыли там ровно, наверное, пытались погулять по городу, но так как был город весь полностью завален снегом, нас хватило ровно на полчаса. А 4 числа мы вернулись, потому что в Лондоне все растаяло, была теплая погода. Мы подумали, солнце светило. Целенаправленно хотели посетить Олд Сарум и собор. И решили завершить это дело 4 числа. Y aseguran que no habían escuchado de Sergei Skripal antes de que su nombre apareciera en las noticias. Может, и проходили мимо, может, и не проходили. Я не знаю, я вообще не слышал до вот этой ситуации, пока не начался вот этот кошмар с нами. И я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них. Temen salir a las calles de Inglaterra, pues saben que sus fotos están en todos los medios de comunicación. Вы представить не можете, что произошло вообще с машину не выйти заправить спокойно. Что произошло с нашей жизнью? Узнают? Ну, мы так думаем, что нас узнают. Как мы себя можем вести по-другому, если по телевизору показывают? Каждый день на весь экран 2 фотографии. Включаешь радио. Это просто страшно. Баширов, Петров, включаешь телевизор, Баширов, Петров. А как бы вы жили? Мне реально, это мне страшно, я опасаюсь, я напуган, я не знаю, я не знаю, что будет завтра. Ni Alexander Petrov ni Ruslan Boshirov negaron o afirmaron hacer parte del ejército o la inteligencia rusa y piden al gobierno británico una disculpa una vez se resuelva el caso Skripal. Ya estamos de regreso, seguimos hablando de la información internacional. La ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, anunció que va a visitar una docena de ciudades para presentar su nuevo libro de memorias, Becoming, mi historia. El tour comenzará en Chicago, que es su ciudad natal, el próximo 13 de noviembre.
día en el que saldrá a la venta las memorias. Obama donará el 10% de las ventas de entradas a las presentaciones a escuelas y grupos comunitarios de las ciudades que visite. Bueno, Michelle Obama, una mujer que no deja de sorprender, una mujer que nunca para. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía, por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.